Hoy tenemos un invitado muy especial que viene de Costa Rica, Hernán Gómez. Bienvenido, Hernán. Hola, me siento muy feliz de poder estar compartiendo mi testimonio y mi historia de vida con todos ustedes. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y yo sé que hoy va a ser una noche, día o mañana, no sé a qué horas usted va a ver este programa, pero yo sé que va a ser muy especial. Vamos a empezar por la infancia. Cuéntanos un poquito de esa etapa de tu vida. Bueno, como todas las personas, ¿verdad? Yo tuve una infancia muy bonita, pero con sus cosas, ¿verdad? Un padre y una madre que me querían mucho, pero cada uno con sus situaciones, ¿verdad? Recuerdo muy bien algo que me marcó mucho desde niño, fue que mi papá siempre me dijo que el hombre valía por lo que tenía en la bolsa. Entonces, eso fue como un chip que siempre escuché desde pequeñito, ¿verdad? Y mi Ujú. papá decía, bueno, si usted quiere tener una mujer bonita a su lado, tiene que tener dinero. Si usted quiere que su esposa le haga caso, tiene que tener dinero. Si usted quiere que sus amigos lo respeten, tiene que tener dinero. Si usted nunca le dé la herencia a sus hijos, yo me acuerdo porque mi papá lo decía, nunca le dé la herencia a sus hijos hasta que fallezca, porque si no, nunca lo van a cuidar. Entonces yo tuve una infancia muy bonita, mi papá, no vengo a hablar mal de él porque mi papá ni mi mamá son personas que amo mucho y quiero mucho. Mi papá ya no existe, ya falleció. Tuve la oportunidad de perdonarle todas las situaciones que, vivió, Ujú. que viví con él en mi infancia. Y me marcaba algo muy especial que yo hoy les quiero comentar, que yo creo que es el punto más importante de cuando yo hago un análisis de mi vida anterior, de mi pasado, del hombre antiguo. Y es que yo puedo entender que cuando uno no pone las cosas en manos de Dios, uno no puede esperar que los resultados sean como uno espera. Y recuerdo que yo quería ser músico porque yo desde pequeño estuve en una escuela de música, soy cantautor, soy guitarrista, soy trompetista, y eso era mi sueño ser músico, pero nunca lo puse en manos de Dios. Luego mi mamá me decía que yo tenía que estudiar y ser profesional, y entonces estudié odontología. Lamentablemente, tal vez por complacerlos a ellos, por esa situación estudié odontología, pero no me gustaba. Sí. No era algo que yo quisiera hacer, pero tampoco lo puse en manos de Dios. Entonces, una vez venía la prueba de la Orquesta Sinfónica Nacional en mi país y yo no la fui a hacer porque me había quedado matemática, entonces mi mamá me castigaba con la música. También así con otras situaciones. Entonces, claro, yo hoy entiendo a mi mamá porque lo hacía. Ella quería lo mejor para mí, quería que yo fuera profesional, quería que yo fuera un hombre exitoso y quería muchas cosas buenas para mi vida, ¿verdad? Entonces, yo me crié viendo a mi papá siendo un alcohólico, siendo un hombre que lo que tocaba lo convertía en oro. Mi papá era un hombre brillante, pero como él decía que si él no tenía dinero, No no valía valía nada. nada. Entonces él cuando hacía Ajá. mucho dinero por sus negocios, pero lo perdía porque era un hombre que estaba perdido en el mundo, vivía Ujú. en el mundo del Del licor, alcoholismo. de las mujeres, de muchas cosas que se viven en el mundo hoy en día. Entonces Ujú. eso lo perdió a él. Entonces él cuando no tenía dinero pedía prestado. Ah. Entonces, ¿qué pasaba? Que era una atadura financiera para él, ¿verdad? Ujú. Entonces él perdió todas sus cosas porque él llegaba y tal vez tenía una finca, pero por cualquier cosa en un tema de alcoholismo lo hipotecaba Y lo y lo perdía. perdía, ¿verdad? Entonces me crié por una mamá que me amó mucho, nos amó mucho a todos. Mi papá llegaba de 25 años de casado que tuvo con mi mamá, llegaba cierto tiempo a la casa, pero cuando llegaba nosotros le pedíamos a mi mamá que por favor lo dejara, aunque porque no compartíamos con él y lo amábamos mucho, pero era ese deseo de los hijos de que papi se quede en la casa, Ujú. aunque llegara borracho, aunque llegara de muchas formas, pero bueno, pasaban los días y mami no se lo aguantaba y lo echaba. Pero hubo también algo importante que a mí me marcó mucho y eso es algo importante que las personas que escuchen el testimonio lo pueden valorar. Mi mamá era maestra de religión y mi mamá rezaba mucho, mucho. Hasta el día de hoy reza mucho. Entonces, yo veía a mi mamá, pero la veía que mi mamá no era una mujer feliz. Claro, hoy No, pues entiendo imagínate. por toda la situación que vivía con mi papá y muchas cosas que a ella le hicieron heridas y amarguras, pero yo decía, ¿quién es ese Dios Que que le le... hace pasar todo eso a mi mamá. No, ¿quién es ese Dios que mi mamá le reza, Ajá. que no la hace feliz? Claro, Sí. yo hoy entiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí empecé a cuestionarme si valía la pena o no agarrarse de ese Dios que mi mamá le rezaba. Entonces, así pasaron muchas cosas en mi vida sin pedirle a Dios
que formara parte. Bueno, y toda esta infancia y todo lo que viviste con tu papá especialmente, ¿no? ¿Cómo impactó tu adolescencia y tu juventud? Bueno, yo siento que la historia con mi papá sí fue muy importante porque en realidad yo lo idealicé mucho en muchas cosas de mi vida. Obviamente, como fui creciendo, pues uno va sufriendo como decepciones de los padres, que tal vez hoy la entiendo porque mi papá también tuvo que haber sufrido muchas situaciones con mi abuelo y son cadenas que se vienen desarrollando en la familia, ¿verdad? Me afectó mucho porque yo siempre dije que yo no iba a ser como mi papá, que yo iba a tener cosas muy diferentes a lo que había sido mi papá. Yo recuerdo que yo decía, cuando yo tengo una novia, yo voy a ser el novio más especial, más espléndido, todas las cosas lindas que uno pueda tener como hombre, ¿verdad? Bueno, con esa idea. Posteriormente me marcó mucho que mi papá era un hombre que agredía mucho verbalmente a mi mamá. Una vez él también le pegó y yo sentía como una frustración, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cómo mi papá, cómo si él nos ama, cómo si él nos quiere, pues va a llegar en un momento a sentir esa situación por nosotros, ¿verdad? Pues fui a San José, a la capital, donde fue como, puede decir uno tal vez, soltar un león en la selva, ¿verdad? Cuando uno realmente le dicen, este es el mundo real, no lo que usted vivía en su pueblo. Y como yo era músico y a mí me gustaba cantar, pues entonces yo me busqué lugares donde yo me pudiera ganar el dinero. Entonces, porque yo recuerdo que mi papá me decía, usted tiene que tener dinero. Entonces yo desde joven, yo intenté a través de la música tener dinero. Entonces yo cantaba con un compañero, pero también me buscaba chivos, decimos allá, para poder tocar y tocaba en los bares, en los restaurantes, en San José. Entonces yo recuerdo que yo a veces le mentía a mi mamá sobre que tenía mucho estudio y muchas situaciones, pero lo que andaba era en una pura fiesta. Y eso es lo que el mundo te ofrece, fiesta. ¿Qué te ofrece el mundo? Bueno, drogas, licor, mujeres, desorden. Entonces, eso me opacó mucho en la edad ya donde yo entré a la universidad. Y con esto les quiero contar que fue donde el enemigo me envolvió, porque empezó a trabajar en mí él y yo con una ausencia de Dios, él se aprovechó de todas esas situaciones y empezó a marcar mi vida. Nos estás contando que no quieres ser como tu papá y eso nos insinúa que sí fuiste como tu papá. Bueno, en realidad hubieron muchas cadenas de él que él traía de su vida que yo las agarré. Una fue como el licor, el otro fue la inestabilidad emocional. Creo que una parte también es la inseguridad de poder tener una relación estable, de poder ser un hombre fiel, de poder ser un hombre honesto, de poder darle a una mujer eh, la honestidad que un hombre tiene que darle, en todo el sentido de la palabra. Entonces, como yo entré al mundo donde él estaba, del licor, de las mujeres, entonces aquí hay un punto que yo quiero dejar muy claro. Como yo no le pedí a Dios que entrara en mi vida, pero como tampoco yo tenía a Dios en mi corazón, el hombre que no tiene a Dios en su corazón es capaz de cualquier cosa, o una mujer o un joven. ¿Por qué? Porque al no tener a Dios en tu corazón, Mm, no sentís dolor por el dolor ajeno. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que ser infiel a una pareja era más bien normal. ujú, Quitarle la mujer a tu mejor amigo era algo bien visto. ujú. O para mí, en el momento, el enemigo no me dejaba sentir ese dolor por el dolor ajeno. El ser un hombre que anduviera en fiestas, que pudiera conocer los prostíbulos, que pudiera conocer la fiesta. Yo nunca he consumido drogas, pero tenía amigos que las consumían. Las Ujú. amistades con las que yo me rodeaba, hoy en día no tengo, creo que no tengo una amistad de mis amigos anteriores. Y mis amigos hoy son totalmente diferentes. Pero siguiendo con el tema, yo me convertí en un hombre sin temor de Dios. Ujú. Y eso es algo muy triste. Hoy cuando lo cuento y lo reconozco, digo, Hernán, pero, ¿qué te pasó? Sí, no había conciencia, ¿no? De que esas cosas no se debían hacer. No había una conciencia y no había dolor por lo que hacía. Así es. Entonces, te convertís en un hombre no apto para la Mm, sociedad en el buen sentido de la sí. palabra, no apto para tener una relación, dinero que cogía no me sustentaba, se me iba de las manos muy fácilmente, empecé a ser irresponsable financieramente, empecé a vivir en el mundo, me encantan los caballos,
que es una de las cosas que todavía tengo presente en mi Espectáculo. vida. Mucho tiempo tuve una ganadería con un amigo en Costa Rica, una excelente persona. Él no era una mala influencia, pero el ambiente sí lo fue. Y en ese ambiente, ya cuando yo había vivido mucho, yo iba a cantar a los bares y yo recuerdo papelitos, a pesar de que yo no he sido un hombre como bonito, no sé cómo decirlo, no he sido un hombre, siempre he sido gruesito y todo eso, pero cuando el hombre canta, se para en un escenario o es músico, tiene como un imán para cosas incorrectas. Entonces, siempre me llegaban papelitos, mujeres casadas, invitaciones, y eso era como algo, como una ansiedad, como una saciedad, vamos a ver, como una ansiedad sexual de, de no tener paz, Sí, de no tener tranquilidad, de no estar conforme, de siempre querer más, de todos los días buscar a ver qué haces. Y eso es un tema que nos ha pasado a muchísimos hombres sí, total. y también le ha pasado a mujeres. O sea, es una situación difícil de manejar. Y así, en los toros, conocí con la persona que me casé, una mujer extraordinaria, una mujer que yo era su primer novio, eh, una mujer que era totalmente diferente a mí en muchas cosas. Ujú. Pues así inicié y me fui y le pedí matrimonio sin invitar a Dios al matrimonio. Entonces, vamos a Tremendo. hacer un hilo desde atrás. O sea, yo vengo con una situación donde yo nunca le había pedido a Dios nada en mi vida. Y yo veía a mi mamá rezar y yo veía que se le solucionara el matrimonio, que se le solucionara la relación con mi papá. Nunca Sí. funcionaba. Yo decía, ¿para qué voy a invitar yo a Dios a mi matrimonio? Hasta que recuerdo que mi mamá me decía, ya se confesó. Nosotros somos católicos, ¿verdad? Aquí no se habla de religión, pero en este caso yo me iba a casar por la iglesia. Y mi mamá me dijo, ¿ya se confesó? Yo le dije, sí, mami, ya me confesé. Mentira, no me había confesado. Yo no creía que fuera necesario confesarme. Ujú. Mi pareja me decía, Hernán, ¿te confesaste? Ah, sí, claro que sí. El padre, hasta yo inventaba dónde me iba a confesar. Fui a la abuela a confesarme. Y, o sea, no tenía temor de mentir, no tenía temor de hacer muchas cosas. Hasta que un día, faltando 15 minutos para casarme, me dijo el sacerdote, quien me iba a casar, que era amigo mío, padre Alfonso, me dice, Hernán, ya te confesaste, si no te confieso. Claro, mi mamá y todo el mundo estaba preocupado porque decía, Ujú. este hombre no se ha confesado. Imagínate. Entonces todo el mundo lo sospechaba que yo estaba mintiendo, porque yo tenía un montón de caretas. Yo cuando iba donde Mm. mi novia me ponía una careta. Cuando iba donde mi mamá me ponía una careta. Tenía un cuarto lleno de máscaras. Cuando iba a cantar a la iglesia, porque me ganaba una platita, Dios. no iba a cantar porque me naciera en el corazón. Iba a cantar a la iglesia porque me ganaba un dinero. Entonces tenía un montón de máscaras. Ahora, si usted se siente identificado conmigo, usted que está viendo este testimonio, y usted dice, ah, yo me pongo máscaras, también tengo en el closet unas cuantas, tenga cuidado, porque esto nos lleva a cosas que no nos hacen bien. No, porque tarde o temprano te van a desenmascarar. Correcto, entonces fíjate que yo le propuse matrimonio, me casé, Ujú. pero yo no me di cuenta que yo me casé. Y hoy siento un dolor en mi corazón porque yo le hice daño a esa persona. Seguiste tu vida de soltero Yo común y seguí como mi corriente. vida de soltero. Yo siento que sí existía y sí la amé en el momento, porque para yo tomar una decisión en la fiesta que vivía, pero nunca tuve como esa conciencia que me iba a Así casar. es. Eh, sí me preocupaba por ella, pero era un hombre machista, prepotente, soberbio, como me crió mi papá, con el chip que me crió mi papá. Y a uno a veces dice, es que lo que yo le digo a mis hijos influye o no influye. Claro que influye. Influye. Y ustedes de niño es un acúmulo de depósitos, de emociones, de pensamientos, de Ideologías. idealizar a tu padre, a Ah, tu madre, a tus hermanos, a ujú. personas, y eso lo vas echando en un saco y eso va formando tu personalidad. Y si te das cuenta, yo creo que todos nos podemos identificar contigo porque todas esas ataduras de nuestra familia se van repitiendo Ajá, año tras año en cada uno de nuestros hijos y eso es lo que tenemos que romper. correcto. Mi hermana es una mujer muy especial, yo la amo mucho, es más, es mi mejor amiga, y entonces ella siempre estaba encima mío, como otra mamá, cuidándome, porque yo le ponía más oído a ella que a mi mamá. Ajá. Porque mi mamá era como una taravilla siempre, sigue siéndolo, Luisito. ¿Cómo? Entonces, entonces resulta que yo sé que ahora entiendo que es por mi bien, ahora entiendo, pero joven costaba Sí, mucho no, entender. no era posible. Entonces me casé, eh, recuerdo muy bien que ella me pidió muchas veces, yo no sentía dolor por verla llorar, yo no sentía dolor por verla sufrir, a mí no me martirizaba, yo me peleaba con ella para irme,
Y yo o cerraba la puerta y yo decía, gané el pleito. No, yo no gané el pleito. No. Yo estaba perdiendo mi Perdiendo matrimonio. poco a poco el matrimonio, sí. Estaba perdiendo. Y ella muchas veces me pidió, pero yo no sentía dolor. Mis ojos no me hacían ver que estaba un error. ¿Y Hasta, cómo? Así. ajá, me ibas a decir que ¿Sí? cómo pasó. ¿Cómo, sí, ¿Cómo cómo pasó? conociste a Jesucristo? ¿Cómo conocí a Jesús? Bueno, le voy a decir que más adelante se lo voy a contar, pero le voy a contar algo que marcó mi vida y cuando Él empezó a tratar conmigo. Cuando Jesús y el Espíritu Santo empezaron a tratar conmigo. Usted era ciega, yo era ciego, usted puede ser ciego, pero cuando Dios te quita las vendas de los ojos, te hace ver y te confronta personalmente. ¿Cómo me confrontó? Bueno, resulta que a mí, yo decía que esa mujer nunca me iba a dejar, ni nada, y papá, yo me sentía bien porque también tenía un suegro que era un poco machista, ¿verdad? Entonces yo decía, hey, ya está acostumbrada así como que la traten mal. Ay, Dios ¿verdad? mío, O sea, como que, entonces yo decía, hey, no se va a ir, no va a pasar nada. Pues un día yo llegué a la casa y me encontré una carta en la cama, me dejó toda la casa arreglada, limpia. Bueno, no voy a entrar en detalles porque se extiende mucho el testimonio, pero la carta decía, ya no puedo más. Y ella se fue. Y cuando una mujer toma la decisión, Ajá. la toma. Sí, y sigo pensando Tremendo. y creo que ella es una mujer extraordinaria, pero cometí muchos errores. Entonces resulta que empecé a vivir una depresión. Y yo decía como machista, las depresiones no existen, y menos por una mujer, habiendo tantas en el mundo. Eso lo había escuchado mi papá, se lo había escuchado a mis amigos, se los había escuchado a un montón de personas, pero resulta que llega el momento en que este que está aquí entra en una depresión. Y por una mujer. Ajá, y por una mujer, o sea, pero no solo era por una mujer, sino que era porque empecé a ver el dolor y el daño que había causado a muchas personas por mis errores. Entonces empecé a sentir dolor por el dolor ajeno. Qué bueno. Entonces empecé a vivir una depresión donde cantaba rancheras, me encerraba en el cuarto, decía que yo era el rey, que yo era el macho, porque Dios no había empezado a tratar conmigo. Solo me metió en una depresión para que yo reaccionara. Ahorita lo van a entender por qué. Y aquí entra lo fantástico de la fraternidad. Yo tenía 15 días de no dormir. Y yo recuerdo que yo sacaba mi carro, me tomaba pastillas y no podía dormir, pero aún así estaban construyendo una autopista que se llamaba la 27 y yo salía, iba hasta el Gimnasio Nacional y hasta el Puerto Caldera y me devolvía para matar la noche porque me estaba volviendo loco en mi casa. Mi mamá, mis hermanos y mi familia no sabían que yo me había separado. No sabían. Dios. Entonces, en ese proceso yo aumenté casi 38 kilos más de lo que yo soy hoy. Y entonces resulta que salí al mercado y me vio un fraterno, Jorge Mora, y me llama y me dice, Hernán, te invito a una reunión de la fraternidad. ¿Qué? Está loco. Con la prepotencia y la arrogancia mía, yo ir a una reunión para... No se lo... Me llamó 7 veces. Pero tú ya sabías de qué se trataba la organización, nada. No sabía nada. Entonces me dice, me llamó 7 veces, le digo, mira, yo te voy a decir algo, voy a ir, pero no porque yo quiera ir ni lo necesite, oiga, qué falta de conciencia, como estaba. Pero voy a ir para que me dejes de molestar. Entonces cogí el teléfono y llamé a un primo que el papá había sido presidente de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo en Atenas. Le digo, a este le voy a preguntar a qué me están invitando. Y lo llamé y le dije, me dice, sí, claro, primo, yo sé a qué te invitaron. Ahí es donde van los fracasados. Ay, wow. Ay, o sea, wow. No voy a ir allá. Me impactó. Y yo dije, no es un lugar para mí. Porque yo de fracasado no tengo nada. Y era el más fracasado, de los fracasados, de los fracasados. De los recontra fracasados. Si yo hago una lista, imagínate. Todo era un fracaso. Sí, tenaz. Y uno piensa que no. Entonces resulta que fui. Y cuando llegué, cuando el Señor quiere tratar contigo, trata de cualquier manera. Y llegué, me bajé y me asomé. Y yo llevaba lo de los fracasados. Y cuando entrando al capítulo, me bajé, me asomé. Y entraron 2 borrachitos del pueblo que se estaban restaurando, que ya habían dejado de tomar, pero yo decía, no, ¿qué voy a ir yo ahí? Un hombre como yo, como Hernán Gómez, irse a meter ahí, profesional y todas las cosas, irse a meter ahí, a reunirse con esa gente. No, eso no es para mí. Tenga cuidado, usted que está viendo el programa, tenga cuidado y ponga el oído fino, porque lo que usted va a escuchar es muy importante. Pero cuando Dios tiene un propósito con su vida, yo me iba a montar el carro y me puso la mano en mi hombro. Mi mejor amigo de borracheras, de fiestas, de caballos, de colegio, que me había invitado hace mucho tiempo a la fraternidad,
Y me dice, Hernán, ¿venís para la fraternidad? Yo le dije, Alex, Morondonga, le decía yo. Moro, ¿qué está haciendo usted aquí? Vengo para la reunión de la fraternidad. Aquí es donde me habías invitado. Sí, aquí es. Era un borracho. Lo había juntado 3 veces muerto de la calle yo a él. Dios santo. No valía un 5 de dinero. Mi papá le había vendido un Suzuki a pagos. Y ahora tenía 3 casas. El dinero no tiene que ver nada aquí, pero la restauración sí en la vida. Dejó de tomar. Tenía 3 casas. Había comprado un Hilux nuevo. El hombre estaba exitoso. Y eso me apalancó a decir, voy a ir, porque si él está ahí por algo es. Entré a ese capítulo, no digas si me abrazaron, no soportaba que me abrazaban, no me digas si escuché qué era, trataba, ni el MC, ni la visión, ni los testimonios. Un hombre llegó que no conozco a mi pueblo, yo conozco a todo el mundo, me tocó el hombro, no recuerdo quién fue, y me dijo, escriba en ese papel lo que usted quiera. Cuando yo doy mi testimonio, le digo a las personas, dígame una cosa, ¿qué cree usted, conociendo mi historia, que yo puse en ese papel? Y los dejo que participen. Y empiezan a participar. Hernán, usted puso que quería más plata, usted puso que quería esto, usted puso que quería más mujeres, usted puso que quería ser un cantante famoso. Que pudieras dormir. Y yo lo único que escribí en ese papel es que si tú existes, yo quiero llegar a dormir a mi casa. ¿Es en serio? O sea, le pegué. Muy Porque bien. y usted no conoce mi testimonio, porque Pero yo también tuve tenía depresión. 15 días de no dormir y mi cabeza me estaba volviendo loco. Yo nunca intenté matarme, pero ya sentía cosas feas en mi vida. Lo importante es que es un ángel, como fue ese fraterno que me invitó ahí. Y yo llegué a mi casa, tenía un sillón reclinable donde acostumbraba a ver pornografía, estaba siendo adicto a la masturbación y ese día no pensé en nada de eso. Llegué y me acosté en ese sillón y me dormí hasta el otro día a las 10:30 de la mañana. ¿Cómo amanece un hombre? ¿Cómo amanece un hombre durmiendo con la cabeza guindando 10 horas? Todo torcido, con dolor en todos Contracturado, lados. con Sí. dolor de espalda. ¿Sabe cómo me levanté yo? Con ganas de vivir, con ganas de bañarme, con ganas de cortarme el pelo, con ganas de ir a contarle a mi mamá lo que había pasado en mi vida, lo que me estaba pasando, que me estaba separando, que tenía 6 meses de separado. Y llegué de mi mamá, le conté a mi hermana y me abrieron las puertas de mi casa. Ese amigo que me recibió en la fraternidad ese día me dijo, Hernán, usted no puede seguir viviendo en esta casa tan grande, váyase para un departamento que tengo detrás de la casa de su mamá. Alex, pero yo ahorita no tengo plata porque yo llegué a esta organización quebrado, Increíble. habiendo perdido miles de cosas. Y me dijo, no ocupa plata, eso hacen los fraternos. Venga, aquí está este departamento, vivo aquí. Y de las cosas especiales y lindas que Dios ha hecho en mi vida, me llevó a mi primer Sahel, que fue donde rompí cadenas, donde corté con el pasado, donde Dios empezó a moldear mi vida. No soy un hombre terminado, soy un hombre en un proceso, estoy viviendo mi proceso de sanación. Cuéntales qué es un Sahel, porque hay muchas personas que un nos Sahel están es viendo. un seminario de capacitación donde vamos y vamos un grupo de fraternos, de hombres. Y, perdona, lo que más me impactó de esto fue que yo llegué a un lugar donde había gente de todo lado. Estaban agricultores, doctores, médicos, taxistas, contadores. Y yo decía, pero aquí no hay sacerdotes, aquí no hay pastores, porque yo la tenía en contra de ellos, ¿verdad? Porque yo también, el enemigo trabaja con usted por todo lado, ¿verdad? Entonces yo fui a mi primer Sahel, fue algo especial, empezó Dios a tratar conmigo. Yo digo, si Dios me puso a dormir y los medicamentos no lo hicieron y mi inteligencia no lograba hacer nada, algo especial hay en esta organización, algo especial hay aquí, porque yo no sabía qué era. Estamos conscientes que esto funciona. Entonces yo seguí yendo, yo seguí asistiendo. Y de las cosas lindas, me invitan a la primera convención nacional. Aquí hubo un antes y un después. En esa convención nacional, yo llegué y me dijeron, Hernán, ya yo me sentía bien, ya yo iba caminando, como cuando usted empieza a respirar, ¿verdad? ve la luz al fondo del camino. Entonces ya. me invitan a esa convención nacional, pero yo todavía tenía que tratar un montón de cosas conmigo. Apenas me estaba quitando la depresión y quitando algunas cositas, y llegan y me sientan en una mesa con toda la gente del pueblo. Sí, el capítulo de Atenas es muy grande. Y el Río Grande son todos vecinos, y una mesa de 25 personas, y a mí me sientan ahí con toda esa gente. Y esa prepotencia y esa arrogancia mía, yo iba con mi buen saco porque me habían dicho que era algo muy especial, y que solo gente importante llegaba. Y que me sentaron con la gente del pueblo. No, hombres. En eso vino
un fraterno que él dio testimonio de Guatemala y trajo a su hija que vino de la vida a la muerte, Juan Carlos se llama. Su hija vino de la vida a la muerte y esa niña la presentó ahí como testimonio. Y la niña cogió el micrófono y dijo, ojo, ojo, los que están escuchando este programa, porque usted se puede identificar conmigo. Todo aquel hombre que se sienta derrotado, que sienta que su vida no vale nada, que sienta que es un hombre que ha perdido todo en la vida y que está derrotado, venga aquí al frente porque Dios lo va a restaurar. Eso es como que a usted le diga en este momento, venga porque le vamos a dar una casa con un carro último modelo que va a ser allá en la montaña, con cocineros y todo. Usted dice que sí. ¿Quién se va a negar a una oferta de eso? Un hombre nuevo, restaurado. ¿Y sabe qué dijo este que está aquí? Yo, levantarme para que toda esta gente de mi pueblo me vea y diga, ahí va el derrotado, ahí va el que lo dejó la mujer, ahí va el fracasado, el que está quebrado financieramente, el que juega de vivo, no vale nada. Yo dije, no señor, yo no voy a ir, para que esto se den gusto comiendo. Ay, porque uno no entiende las cosas de Dios. Entonces, cerré los ojos y le dije, Señor, si tú quieres tratar conmigo, ven aquí, porque yo no voy a ir allá. Ay, Dios mío. Eso se lo dije. Entonces resulta que empezó a orar la muchacha, la niña, y yo cerré mis ojos. Nunca lloré tanto como ese día. Yo le puedo decir que yo sé que había agua en mis pies. Y cuando yo intenté abrir mis ojos estaban pegados. No sé si les ha pasado alguna vez de lo que tanto lloré. Pero me llevé la sorpresa más grande y una de las enseñanzas más grandes que Dios me ha dado en mi vida. Y es que el hombre, el único hombre que estaba en esa mesa, era yo. ¿Todos habían pasado al frente? Todos querían recibir su sanación y su milagro. El único que le había dicho a Dios que no, era yo. Te dejó sentada la prepotencia, el ego, la prepotencia, el orgullo, el no aceptar que estás hecho leña, que no podés, que estás mal, que no, ya no tenés fuerzas para luchar más, solamente tenés un camino. Como decía Enrique Escobar un día que contaba su testimonio, yo lo escuché que decía, ya yo no tenía dónde agarrarme. Y me dijo la esposa, pruebe, si nada te ha funcionado, hasta una vacuna mandaste a hacer para tu problema del cáncer. Prueba. Y yo dije, bueno, abrí mis ojos y había una fila para la oración. Y fui porque un amigo mío, el que es actual presidente de mi capítulo, me hizo así. Que viniera a hacer fila, si no, tal vez no hubiera ido. Dios vale de todo. Tiempo después, dando testimonio con él, me dice, Hernán, me dice, yo tengo que decirte la verdad, porque vos cada vez que damos testimonio juntos me decís, Hernán, Javier, le digo yo, Javier, ¿verá que usted me llamó? Y Javier dice, sí, Hernán, yo te llamé. Pero yo tengo que decirte, Hernán, que yo nunca te llamé. Más me impactó. Increíble. Más me impactó. Tenías que Fui, pasar. hice la fila porque Dios tenía el propósito. Me iba a llevar, fuera como fuera, me iba a llevar. Y Él me conocía. ¿Quién más nos conoce que Él? No Sabe cuáles son nuestras debilidades, cómo convencernos, cómo llevarnos, cómo traernos. Y llegué y Santos Jiménez, un fraterno de Costa Rica, me recibió, oró por mí y ese día yo recibí por primera vez el Espíritu Santo y el amor de Dios entró a mi vida de una manera tan especial que yo salí de esa convención nacional siendo otro hombre. Siempre con defectos, siempre con cosas, pero tenía algo que ya no era igual. Oye, Hernán, pero podríamos decir que ese fue el momento más impactante para ti, en donde Jesús se hizo realidad indudablemente en tu vida, o hay otro evento en tu vida que podamos decir que Jesucristo se hizo realidad. Un día un hombre me preguntó que cuándo recibí a Jesús y que qué sentí. Y yo le conté de todo. Le conté en mi momento, le conté todo y me dijo, hay algo que identifica ese momento. Y yo lo entendí. Y se llama paz. No, sí. En el momento que yo recibí a Jesús, sentí paz. Empecé a sentir temor de Dios. Empecé a sentir dolor por el dolor ajeno. Y siguen habiendo cosas en usted, en mí, en todos los fraternos, en muchas personas, que Dios va a ir moldeando con el paso del tiempo. Así es. Entonces me dejé, me enamoré del servicio, empecé a ver que esto funcionaba, empecé a entender de qué se trata la fraternidad, empecé a recibir dones, empecé a recibir milagros, empecé a recibir cosas extraordinarias en mi vida, empecé a ver cosas extraordinarias. Bueno, yo creo que ese momento fue muy especial. Yo creo que recibir a Jesús
en mi vida fue ese momento en la Convención Nacional, pero hoy a como avanzo sé que día a día lo recibo. ¿Lo recibo en qué? Vamos a ver si me doy a explicar. Es tan bueno conmigo y con todas las personas que yo veo la mano de Jesús todos los días en mi vida. Antes lo veía como casualidades, antes no entendía tantas cosas, pero hoy veo cómo Él actúa en mi vida, cómo me ha ido moldeando. Pero si tengo que escoger el momento en que yo sentí paz, fue en esa convención mundial, en esa convención nacional en Costa Rica. A través de esa oración recibí el Espíritu Santo y nunca más volví a sentir temores, miedos, situaciones siempre van a haber, pero hoy entiendo cómo puedo enfrentarlas, hoy entiendo cómo puedo manejarlas. Y lo que más me ha llenado de la organización, de la fraternidad, es que pude entender a través del paso del tiempo y dejarme llevar yo le digo a la escuelita, la fraternidad. Tal vez a muchos no les guste, para mí sí, porque lo entiendo así. Es dejarse llevar por lo que la fraternidad nos ofrece como capacitación, que nos ofrece un seminario donde usted puede sanar heridas, donde usted puede limpiar ese corazón, donde usted puede entender, donde usted puede poner todo en manos de Dios, donde el Sahel 2 te ayuda a una cosa, donde el Sahel 3 te hace servidor responsable, donde empezás a entender cómo podés servir en la fraternidad. Y cuando entendí que la fraternidad era una organización de servicio, entendí que para yo poder recibir todo lo que Dios tenía para mí, yo tenía que servirle. Entonces yo le dije, Señor, ¿dónde quieres que esté? Entonces empecé a trabajar en la junta directiva. Entonces yo sentí que yo tenía dones y talentos, entonces los he empezado a poner a servicio de la fraternidad. Pero aquí quiero contarles algo especial. Y se los comentaba ahora antes de grabar el programa. Dios tenía todavía que terminar conmigo de tratar con algunas cosas y me trajo a la Convención Nacional de Colombia, aquí donde estamos hoy. Y recuerdo un día que estábamos ahí reunidos que el presidente nacional dijo, pónganse su mejor ropa porque los llevo para un lugar especial. De ahí yo me imaginé que iba para un teatro, que iba quién sabe para dónde. Y cuando llegamos, yo me mudé, estaba con Luisito Rodríguez, un compañero de Costa Rica, que ustedes por ahí grabó su testimonio también. Y le dije, voy a ponerme la mejor ropa porque ese hombre nos lleva para un lugar especial. Nos montamos en el microbús con aire acondicionado y nos fuimos a 500 metros y nos bajamos y subimos una rampa. Y algo que nunca en mi vida pensé me fuera a pasar fue que el encargado, el presidente nacional, dijo, usted, Tico, usted se va a montar en ese Transmilenio y va a contar su testimonio. Y yo dije, trágame tierra. Esto es lo último que a mí me puede pasar. En ese momento no pensé que Dios iba a tratar conmigo lo que estaba tratando, lo que Él estaba moviendo dentro de mí. Y recuerdo que entré y dice el coordinador, a continuación el costarricense que viene, ya me presentó, dijo todo. Y yo dije, buenos días. Y cuando yo dije buenos días, entró un pastor, un predicador que estaba en el bus y empezó a decir, a gritar más fuerte que yo y me opacaba. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y de pronto venía un hombre, papas, Coca-Cola, chicles. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque Él tenía todavía que amoldar muchas cosas en mí que sigue moldando. Era mi orgullo, mi prepotencia, mi soberbia, el creerme más que las otras personas, el entender que tenía que servirle como Él quería. Y pasó el que estaba predicando y me hizo ra con el codo y me dice, en este cajón, en este vagón, el que cobre soy yo, cuidado, va a pedir dinero. Vea, para mí eso fue lo más humillante que a mí me ha podido pasar en la vida. Pero empecé y habían 4 muchachas guapísimas de estas colombianas que trabajaban en un banco y me quedaron de frente. Eso es como, tome, aquí tiene más, moldéese. Y empecé a contar mi testimonio. Después no me quería bajar de los vagones. Y empecé a contar y a contar y a contar y a contar mi historia de una manera especial. Porque Dios te trabaja en que usted sea un hombre diferente, en que usted sea una persona diferente. Y me enamoré de las expansiones. Me enamoré del servicio, de lo que es ir a hablarle a las personas de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hoy no me da miedo. Y ahora veníamos para acá en el aeropuerto, dimos testimonio, en el taxi, en el Uber, dimos testimonio. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que contemos las buenas noticias y lo que Dios hace en nuestras vidas.
Usted que nos está viendo y escuchando el día de hoy, si quiere recibir lo mismo que hemos recibido nosotros, estos cambios en nuestra vida, porque nuestra vida no ha sido igual a hace unos años que llegamos acá, lo invitamos a que acepte a Jesucristo en su corazón. Y es muy fácil. Hoy nos va a explicar Hernán cómo lo hizo y lo invitamos a usted para que lo haga. Lo primero que yo quiero decir para hacerle reforzar lo que dice la compañera, lo primero que yo llegué aquí y me impactó es que no somos una iglesia, ni somos una religión, ni pretendemos ser. Simplemente vamos a aceptar a Jesús en nuestro corazón para tener una relación Cristo-centro. Así es. Y a todos aquellos que se están preguntando, ya me van a hacer una oración. Y esto, sí somos espirituales. Siempre es decir, saber que no somos una iglesia, que no somos una religión, ni pretendemos ser, que nosotros tenemos una relación Cristo-centro. Mucha gente dirá, pero ya esto es una iglesia, mira, me están metiendo en una iglesia, en una secta. No somos ni un club social tampoco. Tenemos una relación Cristo-centro y le decimos a Cristo, a Jesús, que entre en nuestro corazón y que tome el control de nuestra vida. Me dice la gente, pero usted puede ir a la fraternidad si usted es alcohólico, ¿sí? Si usted es adúltero, ¿sí? No es que no prohibamos, la gente dice, no es que no prohibimos las cosas, pero en ese caminar empezás a cambiar todo, dejas de tomar, dejas de ser adúltero, dejas las drogas, bajas el carácter, te vuelves una persona diferente, mejoras financieramente, entonces es una transformación muy especial. Por eso, porque es una relación Cristo-centro. Y después le decimos a usted, intégrese a la iglesia que usted quiera, donde usted se sienta bien. Nosotros no necesitamos ser una congregación. Somos una organización de servicio. Y cuando vine a esta organización, me enseñaron una oración que no la hago en los eventos. Cuando me monto al avión, cuando salgo de la casa, cuando llego a la casa, la repito y la hago, porque yo digo que en el momento que Dios me llame a su presencia, yo quiero estar como lo más cerquita de Él en relación con esa oración. Entonces, si usted tiene bien repetir, dígala en su corazón. Padre Celestial, Padre Celestial, hoy te pido perdón perdón por todos los pecados cometidos, por todos los pecados cometidos, consciente e consciente inconscientemente. e inconscientemente. Y hoy Y hoy acepto acepto a tu Hijo Jesucristo a tu Hijo como Jesucristo mi único Señor y Salvador de mi vida. como mi único Señor y Salvador de mi Y hoy le vida. pido al Espíritu Santo Yo le pido al Espíritu que more Santo que more en mi mente, en mi mente, en mis ojos, en mis ojos, en mi boca y en mi mi boca y corazón. en mi corazón. Y hoy te pido, Y hoy te pido, Padre Celestial, Padre que Celestial, rompas con toda cadena de maldición que rompas con toda cadena de maldición que haya sido dada para mí que y haya para mi sido dada familia. para mí y mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida Escribe mi nombre en el libro de la para vida. cuando me llames, Para me cuando llames por mi nombre y el de mi familia. llames por mi nombre y el de mi familia. Amén. Amén. Muchas gracias, Hernán. Qué linda historia de cambio de vida. Y nosotros estamos seguros que usted que nos está escuchando y está viéndonos allá, va a aparecer unos avisos en la parte inferior en donde tiene los datos de teléfonos, las cuentas donde nosotros estamos como Sendero de Triunfo. Contáctenos. Nosotros le vamos a guiar para que pueda conocer a ese Jesús vivo y resucitado que hemos conocido nosotros y que ha venido cambiando nuestra vida. Los esperamos el próximo sábado, 5 de la tarde, hora colombiana. Hasta pronto.